Gracias y paz, hermanos. Dios les bendiga. Sean bienvenidos a esta serie sobre la bibliología. Y hoy estaré hablando sobre el canon. Obviamente este es un tema que ha traído controversia, discusión entre católicos y evangélicos, católicos romanos, ¿no? Y bueno, el punto aquí es que voy a hacer una defensa de la sola escritura, pero antes de eso vamos a hacer un breve estudio sobre bibliología, básicamente. Empezaré con lo que es el canon del Antiguo Testamento, el canon del Nuevo Testamento. Una vez pasado ese tema, pues se hablará sobre lo que es su inspiración, su autoridad, su suficiencia, lo relacionado a la interpretación y finalmente una defensa de la sola escritura y respuesta pues a las objeciones más comunes. Y bueno, obviamente no todo va a ser en este video, sino que va a ser una serie de varios videos, así que bueno, espero que te guste, que aprendas algo y bueno, y si terminas aprendiendo algo, pues dale un like, compártelo y bueno, y puedes dar tu comentario, por supuesto, con respeto, como siempre se debe hacer. Y bueno, sin nada más que decir, pues paso a dar la enseñanza. Bien, como pueden ver acá, tenemos el canon de la escritura del Antiguo Testamento, que es lo que estaré tratando el día de hoy. Este estudio, por supuesto, lo he sacado del libro de F.F. Bruce, el canon de las escrituras, y ustedes pueden ver, creo que también se consigue en versión digital, también está en versión física. Yo en video anteriores mostré uno con otra portada diferente y la información la he extraído en parte de aquí y algunas citas las estaré colocando simplemente recortadas y pegadas. ¿Para qué? Para que se constate que simplemente no es que Leonardo está inventando estas cosas, sino que lo he extraído de una fuente académica como fue F.F. Bruce, ¿no? Entonces, bueno, vamos a comenzar con el tema del canon. ¿Qué significa la palabra canon? Bien, como podemos ver acá, obviamente en varias de las cosas que yo llegue a colocar acá no las voy a leer todas en detalle para aprovechar el tiempo. Sin embargo, tú puedes colocarle una pausa, leerla y continuar con el video. Así que bien, ¿qué significa la palabra canon? Bien, F.F. Bruce dice, cuando hablamos del canon de la escritura, la palabra canon tiene un significado sencillo. Hace referencia a la lista de libros contenidos en la escritura, la lista de los libros reconocidos dignos de ser incluidos dentro de los escritos sagrados de una comunidad de culto. En un contexto cristiano podemos definir la palabra como la lista de escritos reconocidos por la Iglesia como documentos revelados por Dios. Al parecer fue Atanasio, obispo de Alejandría, quien utilizó por primera vez esta palabra en dicho sentido en una carta que circuló en el 367 después de Cristo. Entonces, la palabra canon se ha utilizado en dos formas. Una, para hacer referencia al conjunto de libros, así como cuando tienes una regla de medir y en la regla tienes los centímetros, ¿no? En ese sentido, los centímetros haría referencia a lo que es el conjunto de libros y a veces se utilizaba como de otra manera para, como ves abajo dice, la palabra canon se introdució en nuestro lenguaje a través del latín a partir de la palabra griega canon. En griego significa caña, especialmente en referencia a la caña recta que se utiliza como regla. De este uso procede el otro significado que suele tener en inglés, regla o patrón de medida. Entonces es interesante que aquí también se utiliza como una caña, como una vara de medir, y a veces se refiere canon al conjunto de libros. Entonces, antes de que la palabra canon se utilizara con el significado de lista, la iglesia la utilizó en otro sentido, como regla de fe o regla de verdad. En los primeros siglos del cristianismo, era un resumen de la enseñanza cristiana que se creía que reproducía lo que enseñaron los apóstoles mismos y que se utilizaba para examinar todo sistema doctrinal o toda interpretación de los escritos bíblicos antes de ser aceptados por la cristiandad. Pero una vez que los límites de las sagradas escrituras quedaron generalmente aceptados, la escritura misma llegó a considerarse la regla de fe. Por ejemplo, Tomás de Aquino en 1225 dice acá, solo la escritura canónica es la regla de fe. Desde otro punto de vista teológico, la Confesión de Westminster
Tras establecer la lista de los 66 libros del Antiguo y Nuevo Testamento, añade, los cuales son proporcionados por inspiración de Dios para hacer regla de fe y conducta. Es interesante que, por supuesto, aquí ya la escritura pasa a ser la regla de fe, porque por supuesto ella es la que recoge el testimonio apostólico, ¿no? Ahora vamos a ver entonces con el Antiguo Testamento, el canon. El orden cristiano de la escritura hebrea es diferente. Como ustedes pueden ver, nosotros tenemos nuestras Biblias, la ley, los libros llamados históricos, poéticos, profetas mayores y menores. Esa es la manera en cómo los clasificamos. Y haría un total de 39 libros. Ahora, los judíos tienen los mismos libros, pero lo dividen de otra forma. Sería en este caso, como lo pueden ver en pantalla, ley, profetas y escritos, que de donde se deriva el acróstico, ¿no? Sería la palabra Tanaj. La palabra Tanaj simplemente resume esos términos. Torah, luego vendría profeta, que es y luego la palabra para los salmos, que es Ketubim. Así que esas tres palabras juntas crean el término Tanaj. Ellos no utilizan el término Antiguo Testamento, eso lo somos nosotros, porque creemos que hay un nuevo pacto, un nuevo testamento. Ellos dicen Tanaj a la Biblia hebrea. Entonces, ley, profeta y escritos. Como pueden ver acá, el orden es diferente porque mientras nuestra Biblia termina en el libro de Malaquías, como pueden ver abajo, entre los profetas menores, en la Biblia hebrea es diferente. Ahí termina en lo que llamarían el primera y segunda de Crónicas. Ciertamente Esdras y Nehemías es cronológicamente posterior a Crónicas. Sin embargo, ahí termina el libro. De modo que la división es diferente. Ahora, hay algo que nos podría ayudar a indicar cuál es realmente el canon inspirado, o cuál es el canon de la escritura. Bueno, existe evidencia que indica, por ejemplo, en el caso de nuestro Señor Jesucristo, que considera como canónico los mismos libros que los judíos y los cristianos protestantes usan actualmente. Si ustedes pueden chequear en Lucas 11, del 50 al 51, dice: la sangre de todos los profetas que se han derramado desde la fundación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que murió entre el altar y el templo. Como ustedes pueden ver aquí, Jesús menciona a Abel y Zacarías, y interesantemente Zacarías es el último profeta mencionado en el libro de Crónicas, y Abel es el primero mencionado en Génesis, el primer justo, por lo que muchos han entendido que aquí Jesús estaba señalando el límite del canon, porque para los hebreos el último libro era Segunda de Crónicas. Así que vemos ese caso. También vemos que Jesús en Lucas 24:44 hace la división: la ley de Moisés, en los profetas y los salmos, tal como lo tienen los judíos actualmente. Ahora, otro testimonio del canon lo tenemos en Flavio Josefo. Esta cita está tomada también del libro de F.F. Bruce, y cito, dice: no tenemos miles de libros discordantes y contradictorios entre sí, sino solo 22 que contienen el relato de lo acontecido en todos los tiempos y que están bien acreditados. De estos 5 son los libros de Moisés, que contienen las leyes y la historia desde la creación del género humano hasta su propia muerte. Este periodo abarca un poco menos de 3000 años. Desde la muerte de Moisés hasta la muerte de Artajerjes, quien fue rey de Persia después de Artajerjes, los profetas que le sucedieron a Moisés escribieron entre ese libro los hechos que tuvieron lugar en su tiempo. El resto de los libros contiene himnos en honor a Dios y preceptos para la vida de los seres humanos. Desde hasta Artajerjes hasta nuestros tiempos se han ido poniendo por escrito de forma detallada, pero estos relatos no se han considerado dignos de tal crédito, de igual crédito que los anteriores, porque desde entonces no ha sido establecida bien la sucesión exacta de profetas. Así que por supuesto los que llamaríamos deuterocanónicos o apócrifos, él no los reconocía, y lo pueden chequear en el libro en la página 33 de F.F. Bruce, 2012, editorial Clee. Bien,
Ahora, sobre los manuscritos Qumran, bueno, quizás alguien no conoce sobre esto, fueron unos manuscritos descubiertos en las cuevas de Qumran, cerca del Mar Muerto. Y es interesante que esos descubrimientos hechos en 1947 han ayudado a aumentar el conocimiento de la historia de la escritura hebrea. Se encontraron fragmentos o porciones de todos los libros del antiguo o del canon judío, con excepción de Esther. Tampoco hay una lista en ese caso de los manuscritos y de los fragmentos encontrados que indique exactamente que ellos reconocían como canónicos. Sin embargo, hay comentarios e interpretaciones de los libros que ya conocemos hoy en día como Santa Escritura, por lo que al menos podemos saber que su canon incluía la ley, los profetas y los salmos. Ahora, ¿qué pasa con Tobit y el libro de Jubileo y el libro de Enoch, de los cuales se encontraron un fragmento en Qumran? Porque obviamente también de estos se encontraron. Bueno, un comentario que dice F.F. Bruce es que están en vía de reconocimiento como canónicos por varios grupos, pero no hay razones que indiquen de modo afirmativo o de modo negativo que reconocían estos libros como Santa Escritura canónica. Aunque en la obra saduquita parece atacar la autoridad del libro de los jubileos, el punto es que es altamente probable que entre fariseos, saduceos y esenios, incluida la comunidad de Qumran, tenían básicamente el mismo canon, con algunas pequeñas variantes en uno o dos libros. Por ejemplo, obviamente los saduceos probablemente no tenían el libro de Daniel, dado que ahí se habla de la resurrección. Pero lo más probable es que ellos tenían en esencia el mismo canon. La Septuaginta, veamos un poco la Septuaginta. Bueno, la Septuaginta o LXX es el nombre que recibe el Antiguo Testamento en su traducción al griego, la cual se realizó paulatinamente entre los años 250 al 150 antes de Cristo. O sea, esta traducción ya estaba antes de que Jesús pues se encarnara, ¿no? Entonces, el nombre se debe a una leyenda recogida en la carta de Aristeo sobre cómo unos ancianos en 72 días tradujeron toda la Biblia estando separados entre sí, y cómo cada versión concordaba exactamente palabra por palabra, y eso era prueba de su inspiración divina. Bueno, según ello, incluso Filón de Alejandría también al parecer creyó en eso. No existe obviamente un canon alejandrino, como dice F.F. Bruce, y un canon corto, como algunos han sostenido dicha teoría, sino que solamente había un canon corto. Lo que sucedió es que los cristianos gentiles de habla griega utilizaron la versión griega que contenía los libros apócrifos, y esa se popularizó también con la propagación del cristianismo, ¿no? Filón de Alejandría, quien vivió entre el año 20 a.C. y el 50 después de Cristo, fue un judío prominente de Alejandría, y él no definió qué libros reconocía como canónicos, pero nada dijo sobre los libros apócrifos. Lo más cercano que parece sugerir, al igual que Josefo, era que reconocía en esencia como canon los mismos libros que ya indicaba que había que otorgarle una veneración especial. Y aquí hay una cita de F.F. Bruce a Filón, que dice: a las leyes, a lo que hay que darle veneración, a las leyes, los oráculos inspirados dados a través de los profetas, los signos y los otros libros por los cuales se puede incrementar y llevar a la perfección el conocimiento y la piedad. Entonces, una interpretación de esos otros libros es que se refiere al libro de Proverbios y Job, etcétera, etcétera. Bueno, este es un pequeño extracto. El Códice Sinaítico del Vaticano son, de hecho hay más, está el Códice Sinaítico, está el Alejandrino, el de Beza. El punto es que aquí estos códices, como ustedes pueden ver, de la Septuaginta, no son exactos en cuanto a los libros, el orden, y por lo tanto existe esa ambigüedad respecto a la Septuaginta, porque hay, como ustedes pueden ver, incluso el Códice Sinaítico no contiene ciertos libros, ¿no? El libro de Éxodo y Levítico, que se reconocen como inspirados, o por ejemplo el orden como aparece en algunos no es igual en el otro. Sin embargo, bueno, esto solamente para destacar que el texto de la Septuaginta en ese sentido no debería ser tomado como confiable respecto de cuál versión es la canónica, ¿no? Ahora, cuando vamos al canon cristiano del Antiguo Testamento, aquí nos vamos a meter un poco con los cristianos.
¿qué es lo que ellos veían del canon del Antiguo Testamento? Bueno, entre los primeros cristianos en definir los libros del Antiguo Testamento reconocidos como canónicos está Melitón de Sardes, que en una carta a un cristiano de nombre Onésimo registrada alrededor del año 170, él registra la lista, la cual es mencionada por Eusebio Cesarea en su libro de Historia Eclesiástica. Y pues lo que dice F.F. Bruce dice: Melitón nos dice que averiguó el número y los nombres de los libros durante una visita a Oriente en la que llegó al lugar donde se predicó de estas cosas y donde habían ocurrido. Después dice, aquí está la cita de él: habiendo llegado a conocer con exactitud los libros del Antiguo Pacto, de hecho aquí que es según se entiende, la versión más antigua o la referencia más antigua de la palabra Antiguo Pacto o de la expresión Antiguo Pacto refería a todos los libros, porque cuando Pablo habla del Antiguo Pacto que los judíos leían se refería era la ley de Moisés, pero aquí utiliza el Antiguo Pacto para referirse a todos los libros. Dice: habiendo llegado a conocer con exactitud los libros del Antiguo Pacto, los puse por escrito y te los envío. Estos son sus nombres. Bueno, ustedes pueden ver allí. Voy a hacer esta lectura solamente esta vez, pero de todas maneras ustedes pueden ponerle pausa. Están los 5 libros de Moisés, que ya conocemos como el Pentateuco, el libro de Josué, el hijo de Nun, Jueces, Ruth, los 4 libros de los reinos. Esos 4 libros de los reinos se refiere a Primera y Segunda de Samuel y Primera y Segunda de Reyes. Era llamado libro de los reinos. Luego los 2 libros de Crónicas. Dice, los salmos de David, los proverbios de Salomón, también denominados sabiduría, o sea que en algunos casos los proverbios eran llamados sabiduría. Eclesiastés, Cantar de los Cantares, Job. Los profetas, Isaías, Jeremías, los 12 en un solo libro, eso se refiere a los que llamamos profetas menores. Daniel, Ezequiel y Esdras. Entonces, por supuesto que aquí no hay ciertos... No se menciona, por ejemplo, el libro de Esther, hasta donde tengo entendido, pero eso, bueno, hay discusiones sobre ese libro y lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero esta es la lista más antigua que se tiene del Antiguo Testamento, ¿ok? Ahora veamos qué nos dice Orígenes sobre esto. Dice, no debemos ignorar que hay 22 libros del Antiguo Testamento según la tradición hebrea. O sea que aquí está siguiendo al pie de la letra, por decirlo de alguna manera, a lo que dice Flavio Josefo del primer siglo. O sea que son 22 libros. Dice, según la tradición hebrea, que corresponden al número de letras de su alfabeto. Estos son los 22 libros según los hebreos. Obviamente la cita es muy larga, aquí ustedes pueden ver en pantalla los libros mencionados. Luego aquí ven la segunda parte de la lista que continúa y van a darse cuenta que dice, aparte de esto están los libros de los Macabeos, pero el libro de los Macabeos no lo coloca dentro del canon. Sin embargo, F.F. Bruce menciona que aquí faltó mencionar o posiblemente se perdió esa transmisión, los 12 profetas que serían los menores. Aquí se incluye el libro de Esther, él sí lo incluye. Me llama la atención es que cuando nosotros contamos hay 21 libros. Si usted puede pausar, se va a dar cuenta que hay 21 libros y el libro número 22 que no está mencionado es el de los 12, que se refiere a los 12 profetas menores. Y bueno, eso para destacar. Ahora veamos qué dice Atanasio de Alejandría, ¿no? Estos son padres griegos, evidentemente, ¿no? Pero vamos a ver qué dice. Dice, los libros del Antiguo Testamento, por tanto, son 22 en número, porque, según lo que he oído, dice Atanasio, este es el número tradicional de las letras entre los hebreos. Obviamente es el alfabeto de los hebreos. Fíjense que Atanasio, al igual que Orígenes, está siguiendo esta idea de los 22 libros. Y entonces dice, aquí como ustedes pueden ver lo que él cita, aquí sí excluye el libro de Esther, cosa que Orígenes lo coloca. Entonces tiene los 22, tiene los profetas, pero por ejemplo en el libro de Jeremías incluye el libro de Baruch, el libro de Baruch que no está en nuestras versiones, y la epístola de Jeremías. O sea, esos dos escritos no están en nuestro canon, pero sí Lamentaciones y Jeremías. Ahí al parecer la epístola de Jeremías, Lamentaciones y Baruch, todas están incluidas dentro de un mismo libro
llamado Jeremías. Así que eso es importante para que no nos confundamos. Entonces, como ustedes pueden ver, al menos entre Orígenes y Atanasio y Melitón de Sardes, tienen básicamente el mismo canon en esencia, pero con algunas variantes y algunos libros muy concretos y particulares. Dice acá, citando a Atanasio: pero para una mayor exactitud en lo que escribo debo añadir lo siguiente. Escuchen esto porque esto es de él, el padre de la iglesia, Atanasio. Dice: hay otros libros aparte de estos que no están incluidos en el canon, sino que fueron señalados en tiempo de los padres para ser leídos por aquellos que hacía poco que se habían convertido y deseaban ser instruidos en la verdadera religión. Se trata de la sabiduría de Salomón, la sabiduría de Sirac, Esther, Judí y Tobías. Aquí él mete Esther como un libro que no es canónico. Dice: pero mientras que los primeros sí se incluyen en el canon y los últimos se leen en la iglesia, no se mencionan las obras apócrifas. Dice acá: esas son invenciones de herejes que escriben según su propia voluntad y señalan y añaden gratuitamente fechas de manera que, presentándolos como escritos, tengan una excusa para apartar a los ingenuos. Así que él no considera que sean canónicos los libros que ustedes ven mencionados acá, que muchos de ellos están incluidos en los libros llamados deuterocanónicos de la Biblia católica. Ahora, veamos que también nos dice Atanasio respecto a la escritura. Aquí cito nuevamente lo que dice F.F. Bruce. Dice: en la práctica, Atanasio parece haber prestado poca atención a la diferenciación formal entre aquellos libros que enumera en el canon y aquellos que eran válidos para la instrucción de nuevos cristianos. Estaba familiarizado con el texto de todos y citaba de ellos con libertad, a menudo con la misma fórmula introductoria, como está escrito o como dice la escritura. O sea que él utilizaba esto indistintamente, sea que el libro fuera canónico o no. Así que algunos pueden decir: bueno, pero es que, por ejemplo, Atanasio citó un libro deuterocanónico y dice como está escrito o como dice la escritura. Claro, en este caso parece ser que ya que él hacía esa distinción, él no la hacía de manera formal a la hora de citar. Así que esto es importante aclararlo para que no exista esa confusión. Ahora, vamos un poco a lo que serían los latinos, los occidentales. Cristianos como Tertuliano no nos dicen que reconocían como canon del Antiguo Testamento, pero sí pareciera ser que reconocía toda la Septuaginta como inspirada, incluyendo los libros apócrifos, pero no está del todo claro. Por otro lado, tenemos el caso de Jerónimo de Estridón, quien estudió hebreo de parte de 3 judíos y finalmente terminó reconociendo el mismo canon de los judíos de 22 libros, aunque algunas divisiones resultan en 24 o 27, pero el contenido es el mismo. O sea, algunos judíos lo dividen en 24 libros, otros en 27 y otros en 22. Actualmente creo que son 24 libros que se utiliza, pero es el mismo canon que tenemos los protestantes. Dice acá Jerónimo Estridón, una cita: todo lo que no son estos libros debe ser considerado aparte dentro de los apócrifos. Y parece ser que él es uno de los primeros que utilizó el término apócrifo para estos libros. Dice: por tanto, sabiduría que se denomina habitualmente Salomón, junto con el libro de Jesús, el hijo de Sirac, Judí, Tobías y el pastor, o sea, el pastor de Hermas, no están en el canon. He encontrado el primer libro de Macabeos en hebreo, el segundo está en griego, como se puede mostrar por el lenguaje que se utiliza. Así que él no considera estos libros como canónicos. Esto es importante porque la gente diría: bueno, pero es que Lutero o los protestantes le sacaron los libros deuterocanónicos a la Biblia. No, en la iglesia vemos que habían padres de la iglesia que no reconocían estos libros como canónicos. Sí eran libros útiles para la instrucción, pero no eran para artículos de fe. Tenemos el caso de Orígenes, como mencionamos, de Atanasio, de Melitón de Sardes. Tenemos el caso aquí de Jerónimo. Así que por supuesto tenemos apoyo histórico para nuestros puntos de vista. Pero hay que ser bastante imparcial en esto, así que ahorita vamos a ver otros testimonios
diferente. Jerónimo Estridón sobre el canon. Aquí vuelvo a tomar otra cita del libro de F.F. Bruce y dice: la opinión exacta de Jerónimo acerca de la función de las obras que él relegó como apócrifas queda claro en su prólogo a los 3 libros de Salomón, Proverbio, que es Eclesiastés y el Cantar de los Cantares. Y aquí cito lo que dice él. Allí circula también la virtuosísima sabiduría de Jesús, hijo de Sirac, que es el libro que está dentro de la Iglesia Católica hoy en día, junto a una obra parecida, el pseudoepígrafe, titulado La sabiduría de Salomón. La primera de ellas la encontré también en hebreo con el título no de eclesiástico como en latín, sino de parábolas. El último no se ha encontrado en ninguna parte en hebreo. Su estilo tiene un sabor a elocuencia griega y varios escritores antiguos afirman que es obra del judío Filón. Igual que la iglesia lee Judith, Tobit y los libros de los Macabeos, sin considerar los libros canónicos, permitamos leer también estos 2 volúmenes para la edificación del pueblo, aunque no sean para establecer la autoridad de los dogmas eclesiásticos. Vuelvo y repito, dice, igual que la iglesia lee Judith, Tobit y los libros de los Macabeos sin considerar los libros canónicos, permitamos leer también estos 2 volúmenes para la edificación del pueblo, aunque no sean para establecer los dogmas eclesiásticos. Así que perfectamente esto va acorde con lo que los protestantes hoy en día creen, ¿no? Los libros pueden ser leídos. Quizás de repente la iglesia se ha rehusado la lectura de estos libros. Yo creo que en todo caso Jerónimo no estaría en contra de que no se lean en la iglesia, o no que se prohíban, porque al menos no se lean dentro del culto, sino los libros que son canónicos, pero quizás él tendría una postura más flexible en decir, bueno, se pueden leer dentro de la iglesia, pero sin reconocerlos como canónicos, ¿no? Pero ya esa es otra discusión. Ahora veamos lo que dice Agustín. Agustín sí tiene una perspectiva diferente. Aquí, como pueden ver, está la lista de los libros que él reconoce como canónicos, ¿ok? Pues lo vamos a poner en pausa acá para que quiera leerlo, lo lea. Y ahora tenemos acá terminando lo que serían los libros. La lista de los libros que él reconoce como canónico es, si no es igual, es casi idéntica a la del canon católico actual. Sin embargo, por ejemplo, me llama la atención acá, y esto lo destaqué, él dice lo siguiente: a pesar de todo, han de ser enumerados entre los libros proféticos, hablando de un libro que según él pensaba que fue escrito por Jesús, el hijo de Sirac. Luego él parece que se retractó, pero él dice, puesto que se ha reconocido su autoridad. Fíjense que Agustín de Hipona, a pesar de que él tenía o reconocía como canon algo diferente de lo que tenía incluso el propio Jerónimo, e incluso lo que hoy en día nosotros reconocemos, aún así él dice que puesto que se ha reconocido su autoridad, o sea, básicamente la iglesia reconoce la autoridad de los escritos. Por supuesto, la iglesia no es infalible, se puede equivocar, pero el punto aquí es que la iglesia reconoce la autoridad, tiene esa función. La iglesia no crea el canon, ella reconoce y debe investigar para reconocer el canon, cuáles son los libros inspirados. Y eso requiere, por supuesto, una guianza del Espíritu Santo, una iluminación, pero vemos acá que eso es lo que hace la iglesia. De hecho, incluso antes de que el concilio de Hipona y de Cartago ellos o definieran los libros, ellos ya, por ejemplo, los padres de la iglesia tenían una lista de libros canónicos, así que por supuesto el canon ya existía. Ahora bien, veamos lo que dice el concilio de Hipona. Bueno, el concilio de Hipona del 393 fijó los límites del canon, como mencioné anteriormente, del Nuevo Testamento y también del Antiguo, donde al parecer se incluyeron los apócrifos y aprobados por Agustín de Hipona. Obviamente este concilio, al estar Agustín de Hipona ahí, obviamente la influencia de él iba a ser notable, ¿no? Fue un obispo de esa ciudad, pero dichas actas al parecer desaparecieron. Sin embargo, más tarde en Cartago se ratificaron los mismos libros en el concilio del año 397. Bien, veamos qué dice Hugo de San Víctor. Con el renacer del estudio bíblico serio a principios de la Edad Media, se volvió a prestar atención, a cuestiones relacionadas con la canonicidad, donde más destacó fue en este renacer fue
en la abadía de San Víctor en París en el siglo XII. En la escuela que pertenecía a la abadía se exploraron fuentes hebreas, fuentes hebreas y se hizo hincapié de nuevo en el sentido literal de la escritura. Hugo de San Víctor, que fue prior de la abadía y director de la escuela desde el año 1133 hasta su muerte en 1141, enumera los libros de la Biblia hebrea en un capítulo, y aquí dice acerca del número de los libros en los escritos sagrados, y continúa diciendo: también hay en el Antiguo Testamento otros libros que se leen en la iglesia, pero no se inscriben en el cuerpo del texto o en el canon del libro con autoridad. Son los libros de, y aquí menciona, Tobit, Judith y Macabeos, los denominados Sabiduría de Salomón y Eclesiástico. Entonces aquí dice claro que hay una influencia de Jerónimo, y podemos ver que aquí ya en la Edad Media había esa distinción entre los canónicos y los que podían ser útiles hasta cierto punto. Pero una vez llegada la Reforma, ¿qué sucedió? ¿Fue Lutero que le sacó los libros? Pues obviamente ya vimos que no. Ya había esa discusión sobre que muchos reconocían solamente una parte de esos libros y no todo. Entonces Lutero rechazó los libros apócrifos, ya que ahí se encontraba la oración por los muertos, de modo que mostró una adversión contra Segunda de Macabeos y contra Esther, libro que hoy en día reconocemos como canónico. Por supuesto, yo tengo que tratar de ser lo más imparcial posible y no voy a omitir esto, igual que en el caso de Agustín, pues obviamente reconocí un libro diferente de Jerónimo, pero tengo que presentar las cosas como son, ¿no? Entonces, a pesar de que este último libro sí fue reconocido por Jerónimo como canónico, o sea, en este caso él discrepó de Jerónimo con respecto a este libro porque él decía que era muy judío y no veía ahí nada que ayudara al cristianismo, ¿no? Bueno, dice, no obstante, en su Biblia alemana tradujo los apócrifos, o sea, Lutero, y los colocó en una sección aparte con una nota indicando que no son libros iguales a las Santas Escrituras, pero que son útiles y buenos para leer. De este modo hacía la misma diferenciación que Jerónimo y Atanasio. Entonces, vemos que Lutero no sacó los libros de la Biblia, los dejó una sección aparte, en este caso los libros apócrifos, sino que los aparte. Y mencionando, igual que Jerónimo, que no son reconocidos como canónicos. Ahora, sin embargo, Zwinglio en su Biblia sí hizo una separación de los libros apócrifos y lo publicó en un volumen aparte. Aquí sí fue un poco más radical, y bueno, eso es lo que sucedió. Veamos lo que dice el Concilio de Trento. Bueno, el Concilio de Trento durante la Reforma Protestante se enfocó en su definición del canon de la Escritura y finalmente determinaron dogmáticamente un total de 73 libros, incluyendo los libros apócrifos que pasaron a ser llamados deuterocanónicos, con el mismo rango de escritura inspirada. Por lo tanto, ya aquí esta definición dogmática de los 73 libros no hace distinción entre libros apócrifos o canónicos. Todos son vistos como canónicos. Bien, el decreto de Trento, como los demás, fue encabezado por una maldición pronunciada contra aquellos que disintieran. Entonces, mi pregunta a veces sería lo siguiente: si el Concilio de Trento decretó una maldición, pronuncia una maldición contra aquellos que disienten, ¿cómo es que, por ejemplo, actualmente se puede decir que los protestantes pueden ser salvos si ellos rechazan y disienten de los libros apócrifos, de los libros que ellos reconocen como canónicos y que son apócrifos para nosotros? Es un poco extraño porque ¿cómo se puede declarar una maldición contra personas que ahora se reconocen como cristianos, hijos de Dios, y que pueden ser salvos, a pesar de que no son católicos? La decisión de que la antigua edición, la Vulgata Latina, fuera tratada como un texto autoritativo de la Escritura Santa requería una edición exacta de este texto. Después del intento fallido en la edición sixtina de 1590, se hizo frente a esa necesidad para los 3 siglos siguientes, al menos, con la Vulgata Clementina en 1592. En esta edición tercera y cuarta de Esdras y la oración de Manasés se añadieron como un apéndice, no formaban parte del canon de Trento y no están incluidos en la Vulgata Sixtina.
fue la edición clementina del Antiguo Testamento la que constituyó la base de la versión inglesa Douay de 1609. Bien, pueden ver aquí el canon del Antiguo Testamento de la Iglesia Anglicana, y por supuesto ellos en su libro de oración citan lo siguiente sobre los deuterocanónicos. Dice: los otros libros, como dijo Jerónimo, la Iglesia los leerá como ejemplo para vida e instrucción acerca de la conducta, pero no se utilizarán para formular ninguna doctrina, y estos son los que siguen. Y citan los libros que pueden ver en pantalla, y bueno, son los libros deuterocanónicos o apócrifos. Ahora, aquí interesantemente dice que de estos libros jamás hubo ninguna duda, pero la verdad es que eso no es correcto. Dice aquí: se advierte una ingenuidad en lo que dice de aquellos cuya autoridad nunca hubo duda en la iglesia. Por supuesto, porque esto se refiere a los libros del Antiguo Testamento que reconoció como canónico. Y obviamente sabemos que sí hubo dudas, ¿no? Algunos omitían Esther, otros no. Pero bien, para ir terminando, las confesiones protestantes como la presbiteriana de Westminster, la bautista de Londres, el libro de la Concordia de los luteranos y otras más, adoptaron el mismo canon que usan los judíos en la actualidad, pero manteniendo un orden diferente de los libros. Con el tiempo se formaron sociedades para traducir la Biblia con la política de no incluir los libros apócrifos en la escritura. Y bien, esto ha sido todo hasta el día de hoy. Espero que te haya servido. Este es un estudio bastante general, un repaso, no exhaustivo, pero creo que puede servir al menos para aprender e investigar sobre estos temas. Y bueno, nada, si aprendiste algo, recuerda que puedes darle un like, compartirlo si gustas, y si te gusta material de esta índole, pues puedes suscribirte. Y bueno, muchas gracias, Dios te bendiga, y nos vemos en la próxima, que va a ser sobre el canon del Nuevo Testamento. Bendiciones.